Pues nada, bienvenidos y bienvenidas al webinar, este nuevo webinar de UpVenture, en el que hablaremos sobre los retos que enfrentan las startups y las empresas al intentar crecer o al estar creciendo y escalando. Lo haremos desde las 4 áreas de las empresas partner de UpVenture, que ahora les contaré un poco más qué es esto de UpVenture. Pero es la idea, ¿no? Poder tocar estos retos de crecimiento desde las 4 áreas distintas. Para las personas que no nos conocen o que acuden por primera vez a uno de nuestros webinars, explicaros qué es UpVenture. Es esta alianza formada por 4 empresas que compartimos una filosofía común de entender el ecosistema startup y que nació como forma de hacer más fácil el acceso a distintos servicios que son fundamentales cuando estás creciendo una empresa, ¿no? Cuando estás arrancando, que es The Big financiero, Action Legal, Sector de tecnología y Fresh People. Ahora presentaré a uno por uno, pero como lo que es UpVenture. Dentro de las acciones y de la agenda de UpVenture, del grupo, hacemos una serie de contenidos siempre enmarcados en este objetivo de aportar valor al ecosistema, de ayudar a founders, emprendedores que están empezando a hacer crecer sus negocios. Entonces, la idea es pues compartir experiencias, compartir puntos de vista y también con la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Pues eso, queremos que sea de máxima utilidad la charla. Tenéis un apartado de feedback y de preguntas en el Zoom. Entonces, yo lo tengo aquí abierto, yo voy a estar moderando la charla. Entonces, cualquier pregunta que queráis hacer lo podéis poner por escrito en el Q&A de Zoom y lo iremos resolviendo. Entonces, sin más, voy a empezar presentando a las personas que estaremos hoy. Intentaremos ser cuidadosos con el tiempo, intentar acabar puntuales a las 7. Yo creo que, bueno, tenemos un montón de temas que hemos ido hablando durante estos días. La verdad es que yo tengo ganas de escuchar las respuestas a esas preguntas. Así que vamos a intentar cubrir todo lo que podamos, siendo cuidadosos con el tiempo. Estamos Estefanía Gil, que es partner en The Big Finance, donde ayudan a gestionar el área financiera de las startups. He dicho finance, pero no sé si es finance o finance. Finance. Sí, lo he dicho, me ha sonado y he dicho, uy, The Big Finance. Está también Cristian Cañadas, que es partner en Action Legal. Se centra en el asesoramiento jurídico a empresas multinacionales, startups, sociedades de capital riesgo, empresas innovadoras, pues en general están como muy al día de todo el tema legal para el ecosistema startup y el ecosistema emprendedor. Y Ángel Barbero, que es el director general en Sectur, una empresa que se dedica a ofrecer servicios de software, seguridad digital, escalabilidad técnica y toda la parte pues, de tecnología para las empresas. Yo soy Daniel, soy el Head of Growth en Fresh People. Acompañamos a empresas que están creciendo a escalar sus equipos, a desarrollar equipos de alto impacto, a crear la base de sus estrategias de desarrollo de talento y de people. Así que, pues vamos allá. Estos son como los 4 puntos con los que vamos a hablar hoy sobre los retos de crecer. Empezamos ya. No sé si queréis decir algo o arrancamos directamente con el tema. Nos ponemos en situación. Sí, vamos, ¿no? Yo creo que Sí, arrancamos. Súper chulo. A ver, es verdad que vamos a enfocarnos en las startups y tal, pero yo creo que los temas son como muy generales, ¿no? Para empresas que están naciendo, creciendo, empiezan a tener market fit, empiezan a crecer sus ventas, necesitan crecer su equipo y empiezan a crecer, obviamente, todos los retos, ¿no? Respecto a la empresa. Entonces, para empezar, yo creo que podemos empezar con una pregunta a Cristian. Tú en Action ves nacer y crecer a un montón de empresas y a sus equipos, ¿no? Acompañan a los founders y a los equipos en general. ¿Qué aspectos crees tú o ves que son clave, que deben incluirse en el pacto de socios, ¿no? Que eso es un tema que se habla mucho, pero hay siempre tema, ¿no? Para hablar sobre el pacto de socios, sobre todo porque al principio parece una cosa muy sencilla de, bueno, vamos 50-50, mitad-mitad, esto nos lo quitamos rápido y luego cuando va creciendo la empresa es cuando se empiezan a ver los retos, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos clave crees tú que deben incluirse o que deben tenerse en cuenta en el pacto de socios para evitar pues, estos problemas futuros en cuanto a roles,
salida, resolución de conflictos, pues todo lo que has visto, ¿no? que sucede. Justo, yo creo que ese tema es súper clave, ¿no? Porque aparte de que incluimos que sean presentes, de que hay que tenerlo, ¿no? El pacto de socios, porque al final cualquier proyecto se monta con 2 founders, luego empieza a haber equipo directivo y desde el principio hay que sentar esas bases de qué va a pasar con la compañía y cómo la va a regular, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental, sobre todo pensando en el futuro y en el crecimiento, es que quede bien definido entre los que llevamos a cabo el proyecto, cuál va a ser el rol de cada uno, ¿no? Cuál es la importancia de cada uno en el proyecto, que queden bien definidas las tareas que tienen que hacer y sobre todo, aparte de ese reparto del equity que tenga sentido y que no sea un 50-50 porque sí, ¿no? Que tenga de verdad una justificación del rol que tiene cada uno en el proyecto. Al final, yo creo que la clave es que en ese pacto de socios quede definido qué pasará si uno de ellos, el día de mañana, cuando el proyecto empiece a crecer, pueden haber otros incentivos, etcétera, se quiere salir, se desalinea los intereses por lo que sea, que suele pasar, ¿no? Y qué pasa con la toma de decisiones en ese momento, qué pasa con ese equity, porque al final esos founders se quedan con una gran parte del equity desde el inicio, van a bloquearme luego decisiones, hay posibilidad de que ese equity se venda a un precio suculento, ¿no? O más beneficioso para seguir alimentando a otra gente que entre en la compañía, ¿no? Y que no sea un bloqueo. Sobre todo, para mí eso es fundamental, que a nivel founders quede bien claro qué pasará con esto y a su vez, ya no tanto founders, sino quien sea la compañía, que la adopción de acuerdos esté bien recogida y que no haya ningún bloqueo para que la compañía pueda seguir adoptando decisiones, ¿no? Eso, que quede bien claro qué materias se tienen que adoptar por X mayorías, qué pasa si al final, por lo que sea, llegamos a un bloqueo, si hay algún tercero independiente que nos pueda ayudar a desbloquear esta situación, posibles ventas de participaciones, pero que quede bien claro, ¿no? Que siempre haya una salida posible para que no haya un bloqueo y ser conscientes de que en algún momento nos podemos desalinear por lo que sea y que esto no bloquee el día a día. Sí, sí, súper importante, ¿no? Sobre todo eso, tener en cuenta que las cosas pues, pueden cambiar, ¿no? Y que va creciendo el equipo, que van creciendo los retos. Yo creo que es importantísimo, uno, tener el pacto de socios, que muchas, yo creo que, bueno, no lo sé, pero yo creo que muchos emprendedores empiezan sin pacto de socios. Sí. No sé si a Sí. alguien le ha tocado. Me imagino que tú has visto más de una vez Sí. que hay que buscar maneras. Entonces, yo creo que tener el pacto de socios es lo primero y después, pues, acercarse a una pues, empresa o persona, ¿no? que pueda también guiar en estas situaciones legales. Yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Al principio. No es fácil porque es verdad que al principio es un coste, ¿no? Y hay que concienciar de que este coste pues te va a ayudar en el futuro, ¿no? Y cuanto antes lo hagas mejor, porque puede pasar en cualquier momento, pero pensando en el futuro hay que hacerlo bien, porque al final hablamos de experiencia, ¿no? Yo he visto muchos casos y esto se da mucho en la práctica, aunque parezca mentira, de situaciones en las que todo empezó bien, pero pues el amor se llegó en odio, ¿no? O ya no amor-odio, sino que al final cada uno tiene sus intereses y se quiere ir a viajar a otra parte del mundo o por lo que sea, cambia a nivel personal, familiar, lo que sea, ¿no? Y al final hay que tenerlo claro, que puede pasar. Muy bien, Cristian. Y alineado a este tema de la parte operativa, o sea, de la parte operativa, ¿no? De las bases estructurales. Estefanía, si quieres vamos con el tema financiero. ¿Tú qué aspectos crees que se deben tener en cuenta para organizar, digamos, de una manera, entendido como por etapas, ¿no? De una forma sólida desde el principio, la parte financiera, ¿no? ¿Qué procedimientos financieros pueden empezar a crear, ¿no? Los founders? Vale, pues a ver, es cierto que muchas veces, obviamente, ante el crecimiento y sobre todo en este mundo que todo va tan rápido, muchas veces la contabilidad, que es algo que no damos importancia generalmente, se descontrola. Entonces, este descontrol que genera que la información financiera al final no sea fiable y no refleje la imagen fiel de la empresa. O sea, tenemos que saber que los números tienen que representar lo que está ocurriendo en la compañía. Entonces, si esto no pasa, ¿qué hemos vivido nosotros en TEVIC? Pues que a lo mejor en las primeras etapas
una startup va a una due diligence financiera y la información no es correcta, la inversión no entra. O, por ejemplo, toma de decisiones. A lo mejor yo estoy invirtiendo en un producto estrella, no tengo bien calculada la rentabilidad o estoy teniendo contabilidades por proyectos y no estoy teniendo en cuenta la rentabilidad porque no tengo todas las facturas, porque no me ha llegado este gasto y no lo he metido, y entonces tomas decisiones equivocadas. Incluso a nivel fiscal, porque la contabilidad y la información financiera es lo que luego te hace presentar impuestos, que tengas unas cuentas anuales correctas. Todo esto es súper importante. Entonces, las primeras cosas, o sea, tenemos que ser conscientes que obviamente al principio pues el financiero es el CEO, pero que esto es importante desde el minuto uno y que merece la pena invertir tiempo en tener también perfiles que te ayuden en esto y poder un poco ir generando los procesos y procedimientos correctos para llegar a tener esa información lo más certera posible, para que por lo menos sepas por dónde vas y tu compañía en qué situación está actualmente. Sí, súper importante esto que has dicho, o bueno, súper curioso, ¿no? Interesante que dices, el financiero suele ser la persona que es la figura del CEO, ¿no? Y es verdad que yo lo he vivido, ¿no? Y he visto situaciones cercanas donde es verdad que hay que entender, o sea, tratar de entender tu negocio, ¿no? Que al final son los números, la P&L, etcétera. Pero también es verdad que tiene que haber un punto en el que haya una persona o una empresa profesional, Claro, ¿no? Ese punto yo creo que, bueno, como pregunta, ¿no? A lo mejor para todos también, sí. ¿en qué punto te acercas o en qué punto es, vamos a llamar obligatorio o el mejor momento para traer una persona, una figura, una empresa o buscar asesoría financiera, ¿no? ¿Dónde diríais que es el mejor momento? A ver, yo creo que por lo menos desde la parte financiera, un departamento financiero tiene muchísimos perfiles diferentes o sea, tienen diferentes roles y un departamento financiero te puede contabilizar, puedes tener la administración, puedes presupuestar, controlar la caja. Entonces, obviamente, no se puede construir todo desde el minuto uno, pero los perfiles, intentar tener un perfil que te lleve la contabilidad muy rigurosamente, porque esto es importante, y que el CEO se dedique a hacer cosas que realmente aporten valor a la compañía, a buscar negocio, a tener nuevos contratos y no te digo tener un perfil ya interno contratado, porque al principio, sobre todo, yo creo que la ayuda externa es lo mejor que puedes hacer porque puedes alcanzar una determinada experiencia de profesionales que internamente no puedes pagar al principio. Entonces, lo ideal es que en las primeras fases tu equipo se forme internamente con un perfil más junior y externamente con perfiles más senior y luego poco a poco, conforme la compañía va creciendo, ir viendo un poco tus necesidades financieras y si a lo mejor yo necesito ahora ronda, pues igual necesito un director financiero que me busque ronda o igual necesito un director financiero más operativo, ¿vale? Pero es un poco ir viendo, conforme vas creciendo, pues esa necesidad que tienes. Justo además había una pregunta en el chat relacionado con el tema de la ronda, ¿no? Que yo creo que es como un tema recurrente con el tema de las startups. Preguntaban cómo me puedo preparar antes de la ronda de inversión para que la due diligence y todos los procesos que al final hay antes de una inversión pues fluyan mejor, ¿no? O no me traiga problemas. La pregunta es, ¿me puedo preparar antes de la ronda de inversión para que la due diligence fluya mejor? Yo diría que no hay otra forma, pero es una pregunta para ti y quizá algunos consejos, ¿no? Para founders que estén pensando en levantar ronda sobre estos. Que era una pregunta que teníamos más adelante, pero yo creo que podemos abarcarla. Vale, o sea, sí, a nivel financiero sí que podríamos hacer una revisión exhaustiva de la contabilidad. Al final es hacer una auditoría externa, que la información sea correcta y en caso de encontrar diferencias con la documentación soporte que tiene que tener esa contabilidad, se ajustan y se intenta tener una contabilidad pulcra antes de ir al proceso de due diligence. Es más, una de las cosas que también considero súper importante es que las startups tienen que tener un momento en el que piensen que tienen que tener un directorio donde yo tenga toda mi información, cuentas anuales, impuestos, para que también ante estas situaciones que todos vamos a vivir de due diligence, poder intentar tener la información lo más rápido posible y agilizar el proceso. Entonces, creo que te puedes preparar tanto a nivel documental, teniéndolo todo bien recopilado, como a nivel financiero, haciendo una revisión externa con profesionales que te ayuden y que al final
te ajustan esa contabilidad a la realidad. Es que este punto es muy, muy importante y lo decía Estefanía al principio, ¿no? Muchas veces cuando estás haciendo esa due diligence o el inversor te la hace para invertir en las rondas, cuando te das cuenta de la importancia de la contabilidad y la parte financiera, ¿no? Y es, ostras, qué importante es porque puede bloquear una inversión o incluso puede caerse la inversión por esto, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta que nos hacían también es muy buena porque sí que es importante y se puede hacer antes de este acercamiento a la ronda de inversión, el tener ya preparada bien tu documentación, el hacer un vistazo a la contabilidad, el tenerlo todo listo en un repositorio, ¿no? Y hacer que la DIU sea mucho más rápida, que se pierda el menor tiempo posible en cosas más burocráticas, ¿no? Y que se dé paso ya al cierre, ya que entre ese ticket, ¿no? A la compañía y que permita seguir creciendo y aportar al negocio. Sí, sí, es un tema interesante que además tocaremos un poco más adelante, todo el tema del data room y el tema de inversión, creo que es súper relevante. Vamos con Ángel, tomando pues este camino, ¿no? Del crear el equipo, lo que hablamos del pacto de socios, la parte financiera y ahora en la parte de tecnología. Esto también es un tema como recurrente, ¿no? En el mundo startup cuando estás empezando a buscar, sobre todo cuando no eres un founder técnico, siempre hay esta búsqueda, ¿no? Del CTO partner o del founder tecnológico. ¿Qué consejos darías tú sí, que podrías comentarnos sobre el tema de elegir los socios adecuados en, A ver, en la industria del software, pero también como, ¿sabes? Para arrancar una empresa que tenga tecnología y que tenga esta base tecnológica. A ver, han salido tantas cosas hasta que he llegado yo a hablar que es que no sé por dónde empezar. No olvidemos, y esto es una reflexión que viene precisamente al hilo de toda la parte de números y toda la parte legal, que los números y lo legal reflejan el negocio y el modelo de gestión y de gobernanza de la empresa. Saber reflejar lo que ocurre en la realidad en papeles y en números es siempre complicado. Es decir, y yo creo que uno de los principales problemas a la hora de buscar socios y sobre todo de construir todo eso es entender cómo las relaciones personales, las capacidades de las personas, el trabajo que aportamos antes de montar la empresa, cuando la estamos montando en los primeros meses, en los primeros años. Todo eso tiene un reflejo que es, por un lado, justo, por supuesto, por otro lado, refleja adecuadamente lo que estamos haciendo, porque yo lo que más habitualmente he encontrado, ya llegamos a la parte de tecnología, que para mí es importante, pero no olvidemos que lo legal y lo económico siempre están, la tecnología puede que esté o puede que estemos montando un negocio de alpargatas, con lo cual no tiene por qué haber tecnología. De hecho, muchas veces el gran problema de la tecnología es que nos obcecamos con la tecnología y creemos que es el fin último cuando siempre es un medio, ¿no? Y ahora diré eso. Yo creo que en la parte que tiene que ver con los socios, yo desde el principio, con la primera empresa que monté en el 2002, me di cuenta casi enseguida del gran problema. Es que éramos 4 socios al 25%. Y después de 6 meses, no el primer día o un mes antes de montar la empresa y constituirla, nos sentamos porque era un caos el modelo de decisión que teníamos, y 25% cada uno, y en un momento determinado nos dimos cuenta que todos los 4 creíamos que éramos el director general más adecuado. Y no entendimos qué rol o qué podíamos aportar y cómo podíamos maximizar nuestro aporte frente a las capacidades de los demás, con lo cual también tienes que entenderlo. Hay una pregunta por ahí que es muy interesante, que es, porque a veces se pide que haya más de un fundador. Bueno, hay criterios, o sea, el criterio fundamental es construir una organización que aúne capacidades de diferentes tipos y que funcionen juntas mejor que cada una por separado. El gran problema muchas veces es en la parte financiera, que el director general no tiene ni idea, yendo un poco hilando con lo que habéis dicho, no tiene ni idea, con lo cual rechaza y la parte financiera la externaliza, pero no la gestiona. Tiene alguien, una gestoría, pero para él no es. Ni siquiera sabe y entiende cómo su negocio, las ventas, lo que quiere hacer, los márgenes que tiene y demás, se reflejan en esos números que le pasa a la gestoría, que le pasa una cuenta de pérdidas y ganancias, que la lee, vale, muy bien, los números son positivos, cuando son negativos empieza, pero realmente no entiende cómo el negocio y los números se vinculan entre sí. ¿Cuál es su límite de venta? ¿Cuál es su límite de margen? ¿Cuál es
el número mínimo de clientes que tiene, cuál es el precio mínimo que tiene que poner para no perder dinero. Esas respuestas no las tienes. Y no se trata de tener la mejor gestoría del mundo, se trata de entender cómo funciona tu producto en el mercado, cuánto está dispuesto a pagar la gente y cuánto te cuesta a ti dar ese producto, ¿vale? Y en la parte legal, cuando construimos un pacto de socios, tiene que ser basado, entre otras cosas, en que cada uno de ellos pone algo. Hay quien pone solo pasta, pero tiene todo el derecho para hacer determinadas cosas, pero no se está comiendo el día a día. Ah, pero ha puesto pasta, es que y entonces de repente también participa en las decisiones operativas de, bueno, oye, tú no estás en el día a día, ¿qué puedes hacer si solo pones pasta? Hay otros que ponen trabajo. ¿Cómo valoras el trabajo en pasta? Que es otra de las grandes preguntas. ¿Cómo valoras que yo voy a echar un año entero de mi vida sin cobrar un sueldo, un lucro cesante, o cobrando un sueldo mínimo que es mucho más bajo que el que yo tenía antes? ¿Cómo valoras eso en mi aportación económica? Porque el que pone pasta dice, pues yo acabo de soltar billetes aquí, tú estás poniendo trabajo, eso no cuesta dinero. Y yo, perdona, no es verdad. Valorar eso en un pacto de socios es complejísimo. Y lo peor de todo también, el de pacto de socios, es que normalmente se monta para intentar gestionar cuando las cosas van bien, pero muchas veces tienes que cubrir cuando las cosas van mal. Precisamente cuando tienes que hacer un análisis de lo que ha puesto cada uno, un año después, oye, yo me quiero salir porque tal. ¿Cómo valoras ese trabajo? ¿Cómo valoras tu lucro cesante? ¿Cómo valoras las noches sin dormir? Mientras el que ha puesto la pasta dormía fenomenal. Entonces, yo creo, y luego ya iremos a la parte de tecnología, porque la parte de tecnología tiene mucho que ver también con producto, con el servicio y con cómo queremos relacionarnos hacia afuera y hacia adentro. Pero la tecnología va a estar siempre al servicio de nuestro producto, lo que queremos vender, y cómo queremos construir ese producto y esa propuesta de valor. Y cómo queremos hacerlo es con una serie de socios, y por eso, y voy a la respuesta de la pregunta, yo creo que la configuración de un solo socio da poca escalabilidad a una organización en la que vas a necesitar especialización el primer año. O sea, alguien que hace de todo en un momento determinado. Yo he visto gente que presenta los impuestos ellos mismos. Es como, y tú decías, Estefanía, antes, o sea, no puedes perder ni un minuto en papeleo, porque te lo pueden hacer mucho mejor que tú, sabiendo mucho más, y tú te tienes que dedicar... Especializado en la materia. Entonces, la configuración se pide muchos socios porque se necesita muchas visiones. Las empresas con las que más he funcionado y que mejor me han ido, y he montado 20 y pico, o sea que la mejor que vendimos Accenture, éramos 7 socios. Y es el único momento en el que cada uno de nosotros sabía lo que hacía los demás, lo respetábamos, había por supuesto peleas, había discusiones, pero todos y cada uno de nosotros sabíamos qué papel teníamos en la empresa. Todos estábamos en el pacto de socios, cuando llegó el momento de venta, todos sabíamos lo que íbamos a recibir. Es la importancia del equipo, ¿no? Y de esa posible escalabilidad para que si creces tienes que al final delegar, tienes que... Necesitas equipo senior para crecer. No puedes crecer solo por abajo, necesitas también crecer por arriba, que es lo peor, porque es lo que más cuesta dinero. Y por eso cuando vamos a crecer por arriba empezamos a abrir la sociedad para que entren nuevos socios, que son el director comercial, que a la vez le damos un 5%. ¿Por qué? Porque es necesario y creo que es imprescindible, porque no tenemos dinero para pagar como paga una grande. Ahí has abierto, yo creo, un melonazo, en el tema de dar, ¿no? En las primeras etapas. Claro, tú como empresa que están haciendo tampoco tienes los recursos quizá de una empresa más grande, entonces tienes que jugar con lo que tienes, pero claro, esto, ojo, ¿sabes? Ya no solo el puesto, ¿no? De director o de chief, que después también puede tener repercusiones a futuro cuando necesites ese puesto para poder atraer a gente en otra etapa, sino también el tema del equity, ¿no? De options, de un porcentaje de la empresa, que además era una pregunta que también teníamos para Cristian. Si nos puede, o bueno, en realidad pues lo podemos comentar, ¿no? A lo mejor Ángel, Estefanía, también tenéis algo de experiencia, alguna opinión sobre ese tema de mejores prácticas para controlar el reparto del pool options o del equity, toda esta parte de repartir el porcentaje de la empresa. ¿Cómo se pueden evitar los errores más comunes? ¿Cuáles son los errores más comunes al repartir equity o porcentaje y cómo se pueden evitar?
Yo creo que justo lo apuntaba Ángel, ¿no? Y que al principio lo decíais que es muy común, ¿no? No todos tenemos dinero en la compañía y la forma de motivar y retener al equipo, al talento, a tus socios es, oye, pues te doy, o bien si voy por la vía del equity un porcentaje, te doy unas stock, o si tengo y configuro un pool de Phantom Shares, pues te doy Phantom Shares, ¿no? Yo creo que es un recurso que a priori parece fácil porque no es costoso para la compañía, no afecta a la caja y al bolsillo de la compañía. Pero claro, hay que ir con mucho cuidado porque al igual que nos puede servir para en esta fase retenerlos, nos puede perjudicar porque no sepamos qué porcentaje de verdad estoy dando, que si 1% es mucho o poco, y me puedo convertir en que al final le he dado muchísimo más de lo que tenía que dar, y luego cuando empiezan a haber luego nuevas rondas de inversión, etcétera, empezamos a diluirnos, vemos que el pool es muy grande, los inversores te dicen esto qué es, ¿no? Y esa falta de visión, de control de lo que estoy dando, te puede poner en apuros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buena herramienta si sabes gestionarla, porque permiten estas fases administrar esa retención del talento y motivar e incentivar, porque al final es que es algo que les haces partícipe de la compañía, ¿no? Y es muy atractivo, pero cuidado con el porcentaje que de verdad estoy dando, ¿no? Hay que verlo muy bien, qué vale la compañía de verdad, lo que decía Ángel, qué aportas al proyecto y cómo lo valoro, ¿no? Y eso Es que yo creo que, mira, ahí, y perdona, yo creo que Estefanía, a lo mejor tú nos puedes ayudar en esto. Para mí el principal problema es la valoración del intangible. El intangible es el trabajo que pones, pero también es el compromiso, también es la dedicación y también es el valor de la empresa. Seamos El realistas, coste de cuando empezamos una oportunidad, empresa, claro. sí, pero el mayor intangible de todo es que estamos repartiendo porcentajes sin saber lo que vale. Porque no tenemos ni idea de lo que vale un 1% de una empresa que está empezando. Podemos conocer el potencial, podemos estimar, podemos hacer proyecciones. La realidad es que A día de hoy. valoración contable, el día 3, el mes 4 y el mes 5, esa empresa vale cero. Vale cero. Vale lo que has metido, podemos valorar las inversiones. O sea, se puede saber lo que hemos aportado y aún así tenemos que valorar lo que aporta la gente que no pone dinero y que pone otras cosas. También hay que poner oficinas y ese es un modelo muy habitual. Oye, yo te pongo, ¿cuántas veces hemos visto? Yo te invierto 10.000 euros en tu empresa. No son 10.000 euros, son 10.000 euros de servicios de contabilidad, servicios legales y oficina y el alquiler de los cuantos. Y de repente dices, coño, es que estoy pagando una cosa sin pagarlo y no sé si realmente es el valor que debe tener o no, pero estoy ya dando una parte de mi empresa. Y en un momento dado dices, vale, yo tengo necesito dinero pero no tengo. ¿Y qué necesitamos? Traemos algún activo y nos pasa, ya hablo de la parte de tecnología, hay que hacer un desarrollo, hay que hacer una aplicación. Bueno, pues tenemos un socio tecnológico. ¿Cómo valoramos el desarrollo más allá del precio de coste de una aplicación móvil? En un socio que te está ayudando también a construir tu arquitectura técnica, a definir tu estrategia digital y tal. Bueno, pues eso son cosas que es muy difícil valorar de una manera objetiva, ¿no? No sé si, Estefanía, tú ahí, vosotros... Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, es muy difícil. O sea, lo que es fácil es pues, el precio de adquisición, lo que tú tienes a día de hoy. Pero realmente el valor que puede aportar ese intangible es muy complicado. Muy complicado. Yo creo que en eso luego suele recurrir un poco a los estándares, ¿no? De mercado, que no siempre son buenos los estándares, porque al final cada compañía es un mundo y cada empresa tiene su particularidad, pero bueno, se recurren a esos mínimos, a qué se suele dar, si quiere incentivar a un CTO, si quiere incentivar al CTO, en fin, tratas de jugar con eso, ¿no? Pero siempre es muy importante el saber cuánto estoy dando, pensando en el futuro de la compañía, pensando en criterios del inversor cuando va a ver ese cap table y que estoy gestionando, para mí es clave. Y luego, sobre todo, cuando se recurre mucho a dar este tipo de incentivos, lo que suele pasar es, vale, ¿y qué pasa si esta persona a la que he incentivado se va otra vez de la compañía, ¿no? Antes de tiempo, pues definir bien esto, ¿no? Oye, pues si te vas antes del plazo de X años, que sería algo que justificaría que te entregue este incentivo, pues lo pierdes o vemos qué mecanismo encontramos, ¿no? Todo eso es muy importante para no regalarlo en mano. Claro, el vesting, ¿no? No simplemente por iniciar la empresa que puedas ya tener el equity, sino que lo puedas ir desbloqueando, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso es verdad que cuando tú arrancas la empresa tienes 1000 problemas antes que ese y entonces lo vas dejando, ¿no? Pero yo creo que es importante, pues eso, aprender de los errores también de otras veces, ¿no? Y poder tener, pues,
un experto al que te puedas acercar, ¿sabes? Decir, oye, venga, vamos a hablar de situaciones hipotéticas. Es verdad que es complicado porque ahora mismo estamos empezando y no hay nada, pero sí que hay cosas o situaciones que se pueden evitar teniéndolas en cuenta, ¿no? Pues el vesting, el pacto de socios, el tema financiero que dices, bueno, ya cuando vendamos mucho vamos a armar un modelo financiero, ¿no? Bueno, pues podemos armar quizá un modelo más pequeño, pero desde el principio, ¿no? Eso De yo hecho, creo que es... en relación al modelo financiero, uno de los errores que nosotros también hemos visto muchas veces es monto un modelo financiero para ir a ronda y la realidad es que el modelo financiero tiene que reflejar la estrategia de tu empresa desde el minuto uno y tiene que ser un modelo que esté vivo, que sea mi hoja de ruta, que yo constantemente lo esté actualizando, que si me han caído los márgenes, yo meta que ha subido los precios y que los márgenes me han caído, que si la ronda no sale, tenga un escenario en el que yo vea si la ronda no sale, qué pasa con mi empresa, porque solamente teniendo esa hoja de ruta, desde el minuto uno que constituye la empresa, que obviamente no tienes histórico y las proyecciones van a ser un poco más pues inventadas, entre comillas, tienes que hacerle seguimiento. Entonces, uno de los errores que nosotros vemos muchas veces es que yo monto un bonito plan financiero, pero lo tengo en el cajón. Y eso es un error, porque ante situaciones o contextos en los que ahora la inversión se ha retraído y las startups muchas quieren ya dar EBITDA positivo, ¿qué pasa si no tengo un control de qué tengo en mi P&L, qué tengo proyectado? Es que teniendo esa foto, yo puedo saber qué estructura tengo, cómo optimizarla, dónde recortar, qué tengo que hacer. Y lo mismo con la caja, puedo saber qué caja tengo, qué runway, qué estoy quemando, tomar decisiones anticipadamente. Entonces creo que es una cosa... Sí. No, si me permites, o sea, yo creo que el problema de tanto la parte legal como la tecnología y las finanzas es que son cosas que al humano medio le da bastante miedo en general. Es decir, nos aleja y cualquier terminología, todo lo que has dicho, por ejemplo, o todo lo que podría decir yo de tecnología, o también toda la parte que Cristian puede hablar de en un pacto todos los elementos que pueda haber y demás, son nomenclaturas que asustan. Entonces, ante lo que tenemos miedo nos alejamos. Y yo lo que he visto más a menudo es que alguien monta una empresa, y a mí me ha pasado al principio también, y el problema es que no entendemos qué es la cuenta de la vieja. Es decir, yo ingreso porque vendo un producto a un precio, un número de productos o un número de servicios. Entonces, no, es que yo vendo servicios y pueden ser mayores. Aproxima el modelo, simplifica una Excel, háztela, móntela. Luego iremos a la cuenta de pérdidas y ganancias, luego iremos a la contabilidad, pero hazte los números de cuánto cuesta hacer una unidad de lo que haces, cuánto cuesta una unidad de horas si vendes servicios o una unidad de un producto, hacerlo y sobre todo tus umbrales para que las cosas vayan bien, vayan mal, por dónde no puedes pasar, por dónde debes pasar. Es decir, y esos números, alguien que tiene un negocio no los tiene claros. Entonces, viendo la primera pregunta precisamente de Antonio de que podemos prepararnos haciendo auditorías, imprescindible. Y yo os digo, o sea, vendí a Accenture y nosotros hicimos 2 auditorías previas y Accenture nos hizo luego en el proceso de due diligence 3 auditorías diferentes en 6 meses, con 3 empresas diferentes. Y cada una de ellas además salía diferente. O sea que eso debe demostrar que las auditorías tampoco son la verdad. Y de hecho, el día de la venta en el notario estábamos todavía peleando por la cualificación de determinado tipo de partidas de la ESA. Es decir, eso es importante, pero es muy importante que tú entiendas cómo funciona tu negocio desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de lo que entra y de lo que sale. No de la caja, porque también otro de los errores importantes que comete la gente es gestionar la empresa en caja, en base a la caja. Y el problema es que la caja, dependiendo del modelo de negocio, no refleja el funcionamiento. Evidentemente la caja es importante. Al final tienes que tener caja. Es decir, si estás generando ingresos, tiene que generarse caja. Pero en un mes a mes, la caja te puede dar una foto errónea de la realidad que está ocurriendo, ¿no? A la vez claro, también te da las necesidades de financiación, te da otras cosas que tienes que conocer. Claro, es que sí que, o sea, la caja es importante y el P&L también, las dos. O sea, tú tienes que gestionar y el balance, los 3 estados financieros. Pero tú tienes que gestionar la compañía sabiendo que tienes unos ingresos y unos cobros, que eso se baja a una tesorería, pero que no son esos ingresos y esos cobros, que hay unos IVAs, que hay unos periodos medios de pago, hay unos periodos medios de cobro y que ese movimiento del working capital afecta a tu caja. Entonces, es una cosa que tiene que ir de la mano. Y sí que es cierto que Ángel, lo que tú decías, que al final es la cuenta de la vieja, llega un momento que también en el crecimiento, a nosotros también nos pasa mucho,
cuando las startups ya empiezan a tener reportes, empiezan a tener información más sólida, cálculo de rentabilidades, nos pasa lo siguiente. Este inversor me ha dicho que me calcules el P&L de esta forma. Este inversor me ha pedido ahora que me saques no sé qué. Entonces, llega un momento que yo digo, me he plantado aquí con 3 P&L, analítico, financiero, contable, con el ajuste, sin el ajuste. Lo mismo con la caja, indirecto, directo, por flujo de caja, por tipo de... Y llega un momento que dices, voy a tomar decisiones y es que estoy perdido porque al final tengo tantos números que eso también es un error. O sea, el error es no tenerlos y el error es tener demasiados. Porque al final, con tener P&L, caja, balance, real, proyectado, presupuesto, comparar desviaciones y tenerlo en grandes masas y las métricas más relevantes, financieras y de negocio, puedes tomar decisiones. La cosa es que a veces nos liamos y pecamos de exceso de información muchas veces. Total. A mí me parece súper relevante el concepto de que el análisis y los reportes te sirvan para tomar decisiones, ¿no? O sea, es verdad que tienes unas proyecciones y unos números, pero que no deben estar separados del día a día, de la operativa. Tienes que poder tomar decisiones tanto en el tema legal como en el roadmap de desarrollo, ¿no? A lo mejor en tecnología también es parecido, ¿no? Vamos a poner un poco el paralelo de tú te imaginas unos escenarios que puedes tener más o menos control sobre el desarrollo, pero también te tienes que poder tomar decisiones en el día a día, ¿no? Sobre cuánto cuesta el desarrollo, y ahí también se junta con el tema de la caja. Pues es tener estos elementos que te puedan realmente servir para tomar decisiones, que al final las decisiones son, contratamos a una persona más o no, o contratamos un externo, pues cosas de operativas que muchas veces separamos de los reportes, ¿no? O de la información analítica. Me parece como un highlight muy relevante. Es decir, vale, no es un haz el trimestre y la renta, sino realmente entiende el negocio, ¿no? Y utiliza la información para tomar decisiones. Exacto. Mira, yo como una aplicación muy práctica de todo esto, y ya hablando de mi libro, la tecnología es uno de los elementos que se activa o no en esa cuenta de resultados de diferentes maneras y que genera o no diferentes valores. Es decir, la tecnología puede servir para ser más eficiente, con lo cual el trabajo está en la parte de costes, puede ser para generar mejor experiencia del cliente y está en la parte de fidelización del cliente que ya tenemos, o puede generar ventas, pero en cualquiera de los 3 casos necesitamos entender la inversión tecnológica, cómo se activa en las cuentas. Y en ese momento llega el momento de decir, oye, gastarnos en una web 2.000 euros o 10.000 euros, ¿qué diferencia hay? ¿Qué influye? ¿Me puedo gastar 10.000 euros? Si los tengo, me los gasto. Pero ¿cuál es el business case? ¿Cuál es la justificación de invertir determinado tipo de...? Y el problema es que muchas veces no somos capaces de mapear esa inversión, esa pasta, en esa cuenta de resultados en un Excel. Y eso pasa con las personas, un comercial, cómo influye evidentemente en las ventas, pero cómo estructuro los costes comerciales de venta, cómo estructuro los costes de tener una oficina abierta, cómo estructuro eso en base al aporte de la cuenta de resultados en la parte de arriba o en la de abajo. Y es el momento en el que te cuestionas sobre todo la naturaleza de lo que estás haciendo, y pasa con las personas y con la tecnología. Entonces, hacer una aplicación móvil, vamos a hacer una, ya seguro que encontramos una manera de rentabilizarla. Pues a lo mejor mandar una newsletter todas las semanas es suficiente para lo que quieres. Entonces, la evaluación de la inversión de tecnología, y luego una de las cosas que usamos mucho nosotros, que es un mantra, es la deuda tecnológica. Todo el pasivo que estás generando a la hora de invertir en tecnología, que luego te está condicionando para crecer, te está condicionando para pivotar, te está condicionando para reducir costes. Todo eso no se valora durante el día a día, y de repente pasa un año, tienes una web preciosa y te das cuenta que la gente no va a la web porque no es necesario y no generas ventas, ¿no? Entonces, esa cuenta de resultados en el fondo refleja personas y cosas, ¿no? Y cada una de las cuentas analíticas de una contabilidad tiene que estar vinculado conceptualmente a algo que pasa en la empresa y que funciona para vender más o para hacerlo más eficiente, ¿no? Simplificadísimo. Totalmente. Sí. Simplificadísimo, ya te digo yo. Sí, pero bueno, es una buena forma, ¿no? De pasar un filtro, de decir, esta decisión hacia dónde nos está llevando, ¿no? ¿Nos ayuda a vender más o nos ayuda a gastar menos? Yo creo que con esa dicotomía, con esa separación, puedes tener algo de claridad, sobre todo cuando tienes un montón de variables y de números. Aprovechando, Ángel, me gustaría hacerte la pregunta
cómo pueden las empresas evitar enamorarse de su solución tecnológica, ¿no? De su idea inicial y mantenerse enfocado en el objetivo. ¿Qué es lo que tú has vivido? No sé si te ha pasado alguna vez que has llevado un proyecto sin probar, ¿no? Estoy enfocado en esta solución, porque también hay un equilibrio, ¿no? Muchas veces los clientes no saben lo que necesitan hasta que se los pones delante, pero hay un reto, ¿no? De decir, hasta dónde invierto en desarrollar una solución que no sé si va a ser la correcta o no? De hecho, uno de los grandes problemas es que nos enamoramos de las ideas, pero no las validamos de manera formal. O sea, la construcción de la propuesta de valor de la empresa, que tiene que ver con por qué la gente me va a comprar a mí frente a mi competencia, por qué yo soy diferente y lo puedo hacer de manera diferente, y qué valor le voy a aportar a esa persona o a esa empresa, es un camino que nosotros lo hacemos desde un contexto muy limitado. Nuestra experiencia personal, preguntas alrededor. Hacemos, por ejemplo, encuestas de usuario, vale, muy bien, y validamos al cliente y demás, pero no estamos teniendo en cuenta ni las tendencias globales, es decir, que el análisis del contexto en el momento que vamos a sacar una idea también nos debe ayudar a no tanto desenamorarnos, sino entender por qué nos tenemos que enamorar de la idea. Es decir, nos tenemos que enamorar de la idea que maximiza la oportunidad. Y muchas veces nos enamoramos de la idea que nos reconforta más a nivel personal o de grupo. Y esto es muy humano, pero a la vez es cierto. Nosotros intentamos que lo que estamos haciendo genere un valor hacia afuera, pero a la vez nos estamos retribuyendo a nosotros porque nos hemos enamorado de eso. ¿Cuántas empresas habéis visto cuántos emprendedores habéis visto que empiecen diciendo, yo es que estaba un día tal y me di cuenta que es que no había tal? Y entonces pensé montar cuál. Vale, eso es lo habitual. Pero a partir de ese momento, párate. Eso que tú estás viviendo, lo estás viendo porque eres tú, pero hay otros muchos usuarios que lo viven de frente, otras muchas empresas, y hay otra mucha gente que lo está intentando hacer y no lo ha hecho. Por ejemplo, la validación de una pregunta que muy poca gente me responde bien, siempre es, ¿qué competencia, quién está haciendo esto ya? Es alucinante, es que de verdad hay muchísima gente que te hace una visión somera sobre, no, es que esto no lo hace nadie todavía, tal como yo lo he pensado. Y no lo hace nadie, ¿por qué? ¿Porque son tontos o porque a lo mejor no se puede hacer como tú lo quieres hacer? Y entonces la validación inicial de la idea para mí es crítica, porque cuanto más valides, luego más vas a poder bajar un MVP que tenga sentido y que genere impacto. Si hablamos de terminología, es decir, el MVP que puedas decidir y el MVP se tiene que estructurar en base a una estrategia mínima viable. Estrategia. Entonces, la gente no sabe lo que es la estrategia. La estrategia es, voy a este público con esta propuesta de valor y estas son mis cartas. Y con estas cartas tengo que jugar y generar un producto. Si con eso logramos algo que funcione, la otra parte es definir mecanismos de escape. Es decir, mucha gente dice, vale, muy bien, pero se mete en un camión que no tiene casi dirección, entonces aunque tú quieras cambiar, no puedes cambiar porque no has definido algo que sea flexible para que puedas en un momento determinado no ya hacer un viraje de 180 grados o de 360, como diría aquel, ¿no? Que siempre es una vuelta de 360 grados. No, pero por lo menos tener claro que hay escenarios, y para mí los escenarios son muy importantes cuando trabajas en los primeros meses de una empresa, es en qué escenario nos estamos moviendo. Y en función de ese escenario tomar decisiones. Y tener claro que las variables del escenario las define, por supuesto, las ventas, tus costes y otras variables, y en función de esos escenarios tienes que repensar. Y si tuvieras que volver muy por atrás, lo has pensado mal, porque no tienes una escapada del camino que has cogido. No sé si he respondido un poco a la pregunta. Sí. Bueno, yo me quedo con... Esto se repite mucho, pero luego en el día a día es más complicado de hacer, de probar. Es decir, preguntar a tus clientes y poner la solución enfrente, ¿no? Es verdad que hay que encontrar ese equilibrio de en qué punto lo pones enfrente, ¿no? En preguntar a los clientes es muy complicado. No podemos preguntar a los 10 millones potenciales de usuarios que tenemos. Es imposible. Con lo cual tenemos que inferir y sobre todo en cosas que los usuarios a veces no te dan una respuesta fiable, porque muchas veces o el producto no existe todavía o no lo conocen,
o bien no lo están entendiendo del todo. Entonces, preguntar al usuario es uno de las fuentes de información que tienes que construir en ese contexto. Pero hay que hacer un research brutal, un research en otras áreas, competencias, sectores similares, tendencias. Nosotros empezamos a meter el concepto de foresighting de futuros, de prospección de futuros, sobre todo ahora, en el momento en el que estamos, en que hay la mitad de las startups que se están montando se van a la mierda con la inteligencia artificial y desaparecen. Entonces, si tú no haces una proyección de lo que es el mundo dentro de 1 o 2 años, que es cuando vas a empezar a conseguir tracción, o deberías empezar, o 6 meses, o lo que... si no gestionas esos horizontes temporales, en un momento determinado vas a montar un negocio que le quedan 3 meses de vida porque va a cambiar el mercado. Entonces, el usuario te va a dar una respuesta, pero si alguien le hubiera dicho yo siempre me pongo el mismo ejemplo, tablets había ya. Toshiba los fabricaba de 4 kilos con Windows 95 en el año 2000 y costaban 4.000 euros. Y no tuvieron nada de éxito. Si alguien le hubiera preguntado, ¿quieres un tablet? Le habrían dicho que no nos interesa nada. Y de repente llega Apple y saca el iPad. Y de repente se convierte en otro producto completamente diferente, el mismo concepto. El usuario te hubiera dicho que no le interesaba. Totalmente. O sea, preguntar a los clientes es una cosa que además no deberíamos dejar de hacer nunca. Pero es un reto, ¿eh? O sea, preguntar bien, sin sesgos. Hay un montón de literatura y hay libros que lo abarcan bastante bien, pero aún así sigue siendo un reto constante, porque también es verdad que entre más avanzas en la empresa y con tu producto, más sesgos tienes. ¿Sabes? Más información tienes tú propia de tu producto, entonces es más difícil preguntar. Eso es un reto constante. Para terminar, me gustaría cerrar. Yo creo que ha sido muy interesante. Nos quedan 10 minutos que yo creo que podemos aprovechar para comentar sobre el tema de, claro, hablábamos de los retos de crecer, ¿no? Nos hemos enfocado mucho también en la parte de los founders del equipo, de la empresa, pero me gustaría hablar sobre el equipo. Cuando empiezas a crecer, empiezas a incorporar equipo. Y ahí hay un montón de temas que nosotros vivimos en el día a día, cada uno de sus empresas y nosotros con nuestros partners, con nuestros clientes, sobre los retos de crecer la cultura, de crear una estructura, ¿no?, que esté alineada tanto con el negocio como con el desarrollo del talento, atraer talento, fidelizarlo, que es, sobre todo en esta nueva realidad, ¿no?, del trabajo, que cada vez es más cambiante, remoto, global. Bueno, pues hay un montón de retos, ¿no? Me gustaría que cada uno comentara, pues, cuáles son los retos que veis sobre este tema, ¿no?, de vuestra experiencia haciendo crecer un equipo. ¿Cuáles creéis que son los mayores retos que hay en cuanto al tema de personas del equipo? Creo que fundamentalmente mantener esa cultura, ¿no? Que inicialmente es muy fácil porque somos muy pocos en la compañía, ¿no? Y nos conocemos sobre todo, pero cuando empieza a incorporarse gente, empiezas a estructurar equipos en esa misma compañía y pierdes esa visión, o todos tienen muy interiorizada cuál es la cultura del equipo, cuáles son los valores de la compañía, o va a acabar perdiéndose, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante, que se mantenga, que se interiorice, que hayan procesos, ¿no? Y vosotros obviamente los conocéis, y nosotros los conocemos de primera persona, pero vamos, es fundamental, porque si pierdes eso, perderás el control del equipo de tu compañía, ¿no? De la esencia. Y no es fácil, es un reto abismal, vamos. Sí, yo opino igual que Cristian, que al final nosotros muchas veces decíamos la cultura, ¿qué es la cultura? ¿Sabes? Y cuando empiezas a crecer dices, la cultura es súper importante, que los empleados sepan los valores, que el equipo tenga la cultura interiorizada. Y también creo que un reto súper importante cuando empiezas a crecer demasiado es que la comunicación sea súper fluida. Todos los errores o todas las cosas que a lo mejor vivimos que nos equivocamos es por falta de comunicación. Porque si yo hubiera comunicado antes cómo se hace este trabajo o lo hubiera visto antes con esa persona, ese error se hubiera evitado. Entonces creo que tener una comunicación fluida y estar constantemente en contacto también es fundamental. Y muchas veces es como yo estoy aquí haciendo mi trabajo y si no me preguntas igual, pero no, tenemos que tener reuniones transversales, obviamente no pasarnos porque eso es otro problema. El tema de las reuniones, tenés demasiadas, tampoco es eficiente, pero sí que es verdad que tener las reuniones necesarias para que la comunicación sea fluida y que el trabajo fluya.
Yo en ese sentido, y por completarlo, yo creo que precisamente el gran reto que tenemos es tangibilizar todas esas palabras que estamos diciendo: cultura, creatividad, diferencia, propuesta de valor. Tenemos que entender qué significa la cultura de la empresa. La cultura de la empresa no son carteles puestos en las paredes. La cultura de la empresa es qué reuniones hacemos, con quién nos sentamos, cómo se propaga la información, cómo comunica el CEO, pero cómo se valora el trabajo de las personas, cómo se hace una renovación de contrato, cómo se suben los salarios, cómo se hacen las fiestas, cómo se relaciona con el cliente y con el equipo, cómo hablo con el cliente. Todo eso son palabras, o sea, tenemos que entender qué significa una cultura abierta, plana, una cultura ágil, porque muchas veces lo llevamos por el mal camino, que es ágil, lean y tal, no hay horarios, pero a la vez te están llamando a las 12 de la noche, no hay... hay comunicación ligera y todo el mundo funciona por mail, lo cual es un desastre. Entonces, construir los mecanismos y los artefactos que consolidan esas palabras en hechos. ¿Cómo son las reuniones? ¿Cada cuánto son? ¿Qué se habla en las reuniones? ¿Cómo tratamos determinados temas, los financieros? ¿Cómo tratamos los temas de cliente? ¿Cómo tratamos los problemas con las personas? Al final son muchas cosas, ¿no? Pero la tangibilización es muy difícil porque las palabras calidad, compromiso, competencia, son vacías. Nadie te puede decir ahora mismo que es de calidad. ¿Cuál es la calidad? Si todo lo vamos a tirar dentro de un año, que van a cambiar la tecnología. ¿Cuál es la calidad en un producto que va a durarte 6 meses? ¿Cuál es el compromiso? Sí. Todas las empresas están súper comprometidas con el cliente. ¿Eso qué significa? Totalmente. ¿Me coges el teléfono a las 8 de la noche? No. Sí, yo uno de los grandes aprendizajes que voy teniendo en Fresh, como cuando vamos trabajando con nuestros partners, es justamente eso, cómo llevamos a la operativa las palabras que muchas veces son pues, más abstractas, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia es esa, es decir, qué expectativas, qué comportamientos, qué es las cosas operativas que en el día a día se pueden ver reflejados en la cultura, ¿no? Uno, entender que la cultura se trabaja, así como trabajas el roadmap de tecnología, cómo trabajas la P&L, cómo trabajas los contratos legales, la cultura también se trabaja y es una cosa que además tienes que estar trabajando porque cuando incorporas a gente irremediablemente se modifica la cultura porque tú no puedes cambiar a la gente ni puedes obligarla a ser de cierta manera y bueno, decidir quién entra a la empresa también es parte de la cultura y cómo la modifica, pero entender que eso se tiene que llevar a cosas reales, es decir, cómo habla un manager con su equipo, cuáles son los comportamientos que estamos recompensando, cuáles son los que no. Ese tipo de decisiones, al final, si podemos construir este marco común, es verdad que pasa por un proceso de aterrizaje de la abstracción, ¿no? De decir cuáles son los valores, pero qué significa para nosotros, se convierte en un marco de trabajo súper interesante y súper importante para poder crecer el equipo. Lo decía Cristian súper bien. Somos pocos, nos conocemos, no hace falta, ¿no? Entre comillas, poner nada como sobre el papel, porque lo hablamos y nos conocemos, pero cuando te das cuenta, eres 15, 20, 50 personas. Hay que bajarlo negro sobre blanco, porque mañana llega otra persona y la cultura no se transmite llevándotelo de cañas, se transmite en el día a día, en la documentación, en el onboarding, en muchos elementos muy diferentes que a veces no nos damos cuenta que existen. Y entonces, de repente tenemos que trasladar el por qué somos tan buenos a gente que a lo mejor está en otra oficina, trabajando en remoto, con alguien que lleva también 6 meses trabajando, porque si las cosas van bien estamos creciendo y entra mucha gente muy rápido y necesitamos que todos vengan con esto embebido. Sí. Y eso no se puede embeber si no has construido un modelo de gestión, un modelo de gobernanza, de comunicación y demás, que haya trasladado todo eso en realidad, en cosas que están en el día a día, ¿no? Sí, porque si no es imposible, porque tú no puedes trasladar ni en un curso, ni en una formación, ni en una charla una vez al mes. No, y tienes que construir ese marco común en el que cada uno, desde su forma de ser, desde su personalidad, pueda tener este marco de trabajo, en el que sabemos cuáles son las expectativas, sabemos cuáles son un poco los planes, sabemos cuáles son los canales de comunicación, todo lo que hemos hablado. Totalmente. Bueno, en realidad yo creo que es el resumen de la llamada, ¿no? Es que todo lo que construyas te sirva para tomar decisiones. Yo creo que eso es un buen baremo, ¿no? Un buen filtro de ok, todo esto que estoy haciendo de cultura, de finanzas, de desarrollo, de legal,
¿en qué me sirve, ¿no? O sea, ¿cuándo lo uso en el día a día? Yo creo que eso puede ser el resumen de la sesión. Además, nos quedan ya 2 minutos, o sea que podemos ir cerrando. Yo me quedaría porque esto podríamos estar aquí hablando un montón de rato, pero pues la próxima vez sacaremos un espacio, podremos tener nuevos temas. Bueno, no sé si queréis decir... Están las preguntas, o sea, no hay chat, hay preguntas. No sé si hay preguntas, las hemos ido resolviendo. No, sí, pero a lo que me refiero es que no ha ido más, salvo una que quiere contactar con Adventure, porque me gusta mucho, que a mí también me Claro, es una buena pregunta. Adventure.es, si no me equivoco. Sí, adventure.es y bueno, en las páginas web de cada uno, TD, Fresh, Action, Sector, LinkedIn, Twitter, esto es básico, ¿no? Sí, será por contacto. Será por contactos. Seguramente, bueno, no sé cuándo, pero subiremos la grabación del webinar y listo. Y haremos otro para seguir hablando de estos temas. Sí, porque errores y retos hay muchísimos. Hay muchísimos. Errores hay muchos. Perfecto. Pues muchas gracias, Estefanía, Cristian, Ángel y bueno, a todas las personas que han estado aquí escuchando. Nos vemos la próxima. Gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias Sí, a un todos. placer. Adiós. Chao.